Conexión nueva. Uf, no, ahí comenzó. Muy bien, muy bien. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé cuándo van a estar viendo este video. Estamos acá con Ed Pareta. Bienvenido Ed, acá con nosotros. Hola Verónica, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, lo convoqué a Ed o a Eduardo, como yo le digo, en su calidad, en su doble calidad o triple calidad de músico especialista en jazz y también ahora escritor. Así que También. nos va a venir muy bien para entender parte del vínculo de Cortázar con la literatura y con el jazz. Ed Pareta, entonces, como les dije, es músico, es especialista en jazz. Ahora nos vas a contar, al final del encuentro nos contás Dale. de tu disco, de cómo venís con la música y con todas tus creaciones, pero es además profesor en la Escuela Municipal de Arte, Provincial de música es, popular, ¿no? De de música Avellaneda. popular de Avellaneda, que es Ahí está, provincial. ahí está, ahí lo dije bien. Y también formás parte de la banda de San Martín, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. Bien, bien, así que tenemos a un artista completito con nosotros y bueno, a ver, yo te había comentado que dentro de este hermoso libro que es La Vuelta al Día en 80 Mundos, es un libro que habla muchísimo de jazz, ¿no? Vive nombrando podríamos decir, a sus artistas fetiches de Cortázar, pero nos vamos a referir un poquito más específicamente a Melancolía de las Maletas, a este texto en el que habla de los takes. Así que me gustaría, Ed, que nos puedas contar qué son los takes. En principio, que son los takes desde la música. Después vamos a tratar de ver cómo los pasa Cortázar a la literatura. Bueno, los takes serían, se podría traducir como las tomas. Cuando hacemos una grabación en un estudio, para encontrar la mejor versión se hacen dos o tres tomas o a veces más, las que el músico crea necesaria y después se elige la mejor toma. Tengamos en cuenta de los takes, esos que habla Cortázar, hay que tener presente que era otro tiempo tecnológico, ¿no? Ahora está la posibilidad de cortar. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si en una toma el solo de saxo está muy lindo y al músico le gusta, pero en la otra toma está lindo el solo de trompeta, se puede hacer un mix, recortar y pegar. Antes con la tecnología no se podía hacer eso, entonces quedaban las tomas vírgenes que la edición final no las contemplaba. Siempre se elegía una y quedaban dos o tres sin usar, sin que el público las conozca. Entonces, después las discográficas, sobre todo cuando el artista ya no decidía, porque esto es importante, las publicaba como tomas alternativas. Voy a ver si lo digo bien, alternative takes, o sea, sería en inglés. Entonces, hay discos, yo tengo, por ejemplo, del sello Blue Note, que dice toma alternativa uno, toma alternativa 2, o sea, como le ofrece al público, que por lo general es melómano de esos artistas, como vos dijiste, fetiche, le ofrecía un material que estaba inédito hasta ese momento, o sea, y que es buenísimo a veces. Lo que pasa es que yo me imagino la exigencia de músicos como Miles Davis, como John Coltrane, Charlie Parker, que si no estaban conformes, no lo querían publicar así, hacían otra toma y hasta que estaban conformes. Pero lo que quedaba para nosotros, para la escucha, es buenísimo, o sea, y es inédito. Entonces tiene el valor eso de que ha quedado descartado por el artista, pero después las discográficas, con un fin comercial, no importa, pero lo pusieron a consideración. No sé si te contesto un poco el...
Sí, sí, claro, entiendo todo el traspaso de lo que permite ahora digitalmente, el cortar y el pegar, el valor que tiene eso, y es un poco fetiche, o sea, yo estoy todo el tiempo mientras te escuchaba tratando de hacer el pasaje a la literatura, ¿no? Y pienso un poco que es como acceder a los borradores. Sin embargo, Exacto, Cortázar en el texto dice que no son precisamente un ensayo, ¿no? Que sería por ahí lo más parecido a un borrador, sino que sería como un borrador tal vez pulido con una primera versión, ¿no? exactamente, sí, sí, sí. Porque se supone que antes de llegar a la grabación, esos músicos ensayaron. En algunos casos no, pero no se puede decir que era todo espontáneo. También hay cierto prejuicio con que la improvisación es todo espontaneidad y a ver, es lo mismo que la escritura. Para que yo improvise, haga una jam de escritura, bueno, tengo que haber leído y escrito mucho antes. Ya tengo los rudimentos, las herramientas. Yo a mis alumnos de trompeta les digo, en la hora de improvisar, tomás las herramientas que tenés en ese momento. Por eso es importante el proceso de internalizar herramientas para que cuando yo improvise tenga toda esa asistencia sí, para la espontaneidad después, ¿no? Pero también hay reglas armónicas, o sea, no es toda una libertad absoluta, sino que hay reglas y convenciones que uno echa mano, ¿no? Cuando improvisa. Pero yo me imagino, vuelvo a raíz, a raíz de esto que me ibas a preguntar, lo volví a leer y es impresionante porque Cortázar relaciona montones de cosas con los músicos que él admiraba. Estaba leyendo en un tal Lucas cuando dice que se hace pintar un zapato de amarillo y otro de negro, y dice negro como Oscar Peterson. O sea, siempre relaciona con un músico una metáfora, es impresionante. O sea que Sí, estaba muy presente en él la música. sí, 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 todo el tiempo. Y ahí está el otro texto de un tal Lucas que a vos te inspiró un relato Sí, sí, también. sí. Sí, sí, que él supone que... ¿Lo cuento o nos vamos de tema? Contalo, contalo. No, él relata en un momento cuando iba de visita a la casa de los Cedrón, que eran amigos en París, y uno de ellos tenía niños pequeños que eran muy activos. Bueno, entonces dice que se iba de esa casa con la sensación de que había, entre otras cosas, varios solos superpuestos de Mac Roach, que es un baterista muy bueno. Y entonces yo a partir de eso me imagino que sería como un exceso, muchos solos superpuestos, le explota la cabeza a uno, ¿no? Porque eran solos muy ricos en matices, en música. Claro, Este, es como que Cortázar en todos los textos, por supuesto en Rayuela, esto de un tal Lucas a mí un poco se me había escapado en el vínculo con el jazz, pero, o sea, en todos los textos él en algún momento o hace una referencia al jazz como género o nombra a algún jazzista, o lo más interesante que es algo como percibir el mundo, ¿no? Desde esta mirada del jazz y esto que decías vos de la improvisación, ¿no? Que siempre se habla, ¿no? Del jazz como esto de la improvisación. Si querés detallar un poquito más esto que es cuando se juntan los jazzistas a hacer estas sesiones, eh, ¿cómo es el vínculo de eso con el lenguaje? eh, Porque es bueno, como que no leen música. por lo general la música que vamos a suponer que me junto con un pianista, un baterista y un contrabajista y nos proponemos tocar estándares, que son los temas que se llama estándar porque son muy conocidos, muy visitados, ¿no? Por lo general, esa partitura, por lo menos de la melodía, ya está memorizado, porque eso te da una libertad eh, a la hora de tocar. Y la improvisación va a ser en base a un análisis armónico, que en algún momento lo haces, a ver si el tema tiene modulaciones, o sea, ¿lo explico como música o se entiende lo que es una modulación armónica? No.
Decime vos. Bueno, por ejemplo, un tema está planteado en un tono determinado, vamos a suponer do mayor. Pero después, como es muy común en los temas elaborados, se va a otra tonalidad que podría ser fa mayor, vamos a suponer. Sí, Entonces, previo a la improvisación hay un análisis de a ver dónde están las modulaciones, qué escalas usar, y previo a eso hay todo un trabajo de hacer escalas, arpegios, o sea, lo que yo hablaba hace un ratito de las herramientas. claro. Por supuesto que hay músicos que a lo mejor no hacen esa etapa porque son tienen una oreja, nosotros decimos la oreja o el oído, el desarrollo del oído muy desarrollado, valga la redundancia, y por ahí no les hace falta hacer ese previo análisis. Pero por lo general se hace una mirada previa para ver a dónde va y después sí, lo que sale sí es espontáneo, pero en base a cosas que ya transitamos, ¿no? No es una libertad absoluta. Salvo hay un género dentro del jazz que es el free jazz, donde sí se toca muy libre, sin ataduras, Lo que pasa es que es una expresión bastante minoritaria. Digo, me estoy poniendo ahora como audiencia, ¿no? No es muy escuchado el free jazz, pero esa expresión, esa disciplina sí es bastante libre y, y es lo que va surgiendo en el momento. El otro tipo de improvisación es un poquito más estudiada, entre comillas, ¿no? Pero ya te digo, los grandes improvisadores por ahí ya no hacían eso. Ya tenían una experiencia tal que abordaban cualquier tema y salían airosos, ¿no? Claro, claro, claro. Pero siempre, obviamente, o sea, obviamente si lo pensamos en términos de lenguaje y de literatura, eh, también es improvisar, es hablar de los cronopios, es alterar el lenguaje, que también es algo que yo siempre digo en los talleres, ¿no? Podemos alterar, podemos transgredir las normas del lenguaje cuando ya las conocemos bien, Ahí ¿no? está. Claro, ahora me hiciste acordar un pie. Hay una manera de tocar encima de la armonía que se llama out, o sea, fuera en inglés, que es fuera de la armonía. Pero, como vos lo dijiste recién, para hacer eso tengo que conocer las leyes armónicas. O sea, la armonía son como leyes de atracciones físicas que por ahí ya me metería en un campo que no domino, pero claro, que le resultan consonantes, o sea, agradables al oído de las personas. Eso es muy amplio, ¿no? Es un espectro muy amplio, porque puede variar mucho, pero cuando toco fuera de la armonía, lo estoy haciendo a sabiendas de que me estoy yendo de ahí. Por eso no es más difícil aún, ¿no? Porque yo me puedo estudiar las escalas, los arpegios, todo, y más o menos arrimo el bochín, como se decía en el campo, ¿no? Pero, pero cuando toco afuera, quiere decir que salvo que sea un irresponsable y me tire a la pileta, pero ya pasé por ese estudio, por esa comprensión de las leyes armónicas. En realidad, las leyes armónicas que nos dominan acá en Occidente, digamos, que es bastante globalizado ahora, en esencia son leyes de atracción, de reposo y de tensión, ¿no? Uno va trabajando con esas leyes de tensión y distensión. Cosa que en la música oriental antigua no tenía esas leyes tan marcadas, era todo como más sin esas tensiones de la música occidental, digamos. Entonces, vos podés coincidir, más pensando en esto último que decís de las armonías, que Cortázar trató de llevar a la escritura en sí estos movimientos, ¿no? Que hay momentos en Rayuela que se va Sí, con el lenguaje, que hace estos exacto, movimientos de tensión, de detención, ¿no? claro. Jugó a escribir, podemos coincidir que jugó a escribir literatura como un jazzista. Pero totalmente, sí, sí, para mí sí, porque viste que yo tengo un ejemplar de Rayuela muy viejo, pero lo he leído varias veces porque obviamente cuando le entras por primera vez decís, bueno, ¿y a dónde voy? ¿Viste? ¿A dónde voy con esto? Este, para mí que sí, por lo que dice en ese texto, que él quisiera escribir como una take, dice, ¿no? Como una primera apuesta, ¿viste? Y que sea eso
más vertiginoso. Me parece que se refiere a eso. Que a veces yo lo he intentado como escritor, ¿cómo me puedo llamar? ¿Nobel escritor? Nobel por nuevo, no por premio Nobel, ¿no? No, Claro, y con B corta. con B corta, con B corta. A veces intento de que la mano se me vaya sola y por ahí lo logro. Después hay que corregir, ¿viste? Lo que Claro, también hacemos. estaría eso de dejarse llevar, ¿no? De empezar a escribir y Claro, dejarse llevar como en una sesión de claro. improvisación de jazz. Exactamente, eso sería. Sí, sí, Para sí, mí es lo que se refiere a eso, que él quisiera escribir como en un solo, como él admiraba tanto a esos solistas, dice, yo claro, quisiera escribir como ellos tocan, o sea, claro, me claro. parece que yo lo interpreté por ese lado, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, buenísimo. Te agradezco este ratito que te robamos. Si tenés ganas, te invito a que nos compartas ese texto que escribiste inspirado en un tal Lucas y que nos cuentes dónde te podemos escuchar. ¿Estás Bueno, con un disco nuevo? Contanos un poquito de eso. en noviembre del año pasado hice un disco con mi cuarteto, con algunos invitados, y el disco se llama Pareta Hotel, las emociones que nos habitan. Esto tiene una Qué lindo historia. subtítulo. Sí. Esto tiene una historia porque mi abuelo tenía un hotel con ese nombre en el pueblito del Triunfo, que es donde yo viví mi infancia feliz, siempre digo. Pero no lo conocía mi abuelo. Pero todavía está la placa. Hace poco hay uno de estos que viajan por el interior que hace una nota y dice, el edificio todavía está en pie y es más viejo que el pueblo mismo el edificio, o sea, ciento y pico de años tiene. Y está la placa de que aquí existió Pareta Hotel, o sea, entonces yo me inspiré un poco en el doble sentido, de un homenaje a mi abuelo y esto de que está compuesto por emociones, podrían ser cuartos que se comunican también a veces, pero de distintas emociones, ¿no? Que nos comprenden. Así que bueno, ¿dónde lo podemos escuchar? Sí, Eh, ¿dónde? bueno, en Spotify, pero como es una plataforma que no tiene todo el mundo, por ahí es más fácil en YouTube, que todo el mundo más o menos tiene o accede a YouTube. Viste que los que no escuchan música, Spotify les resulta un poco raro. En YouTube está en mi canal personal y después en otro que está el disco solo. Los discos, son 3 discos ya que Se tengo. cortó, se Hola, cortó un hola. cachito. Decías que en Sí. YouTube, Claro, en YouTube es de más fácil acceso y tengo 2 canales. Uno que están los discos, que son 3, y otro que es más personal, donde yo subo algunos videitos más caseros, pero también están los discos ahí. O sea que de esas 2 maneras se puede acceder. buenísimo. Yo después me pasás todos los links, Dale, yo sí. comparto todos los links y sigue siendo jazz fusión, ¿no? Fusión, ya También fusión. Planeta Hotel. Está bueno que lo aclaraste porque por ahí el consumidor de jazz más ortodoxo, se puede decir, ¿no? Sí, o heterodoxo también. Bueno, es más una fusión con ritmos folclóricos latinoamericanos, bueno, y digo, siempre aclaro que ya fusión para que nadie se sorprenda, no por otra cosa. Las etiquetas, viste, son relativas, pero bueno. Muy bien, bueno, Bu- bárbaro. Bueno, fue un placer hablar de Cortázar con Verónica, que sabe y que da unos maravillosos talleres que ya Y viste. un placer para nosotros también escucharte y bueno, Bueno, obviamente dados a escuchar tus discos y bueno, después abierto el canal para que cuando hagas alguna presentación en vivo puedas mandarnos y la reenviamos. Ahora por- que te conocen las chicas y te quieren ir a escuchar en vivo, que lo puedan hacer. Así será. Necesitamos gente que vaya a escuchar música en vivo, porque están los grandes recitales, y después los que remamos. Los que remamos. Está muy Sí, bien, así que bueno, allí espero que estemos. buenísimo.
Bueno, Bueno, te mando un abrazo grande y te súper agradezco esto, ¿sí? bueno, gracias por esta entrevista, Verónica, y nada, estamos en contacto. Por supuesto, por supuesto. Ahí está.